¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Ezequiel Altamirano. Es un placer estar con ustedes en esta pequeña sesión. Vamos a estar aquí unos pocos minutos para hablar de la presunción de inocencia. Puedes seguirme en todas las redes sociales en hashtag justicia con Ezequiel y hashtag Ezequiel en la justicia. Bueno, este es un tema que me han pedido constantemente, que es la presunción de inocencia. Yo pensaría que todos somos inocentes hasta que no se nos compruebe lo contrario, y que esto podría resultar muy simple o resultar de lo más normal para todos aquellos que hoy viven este nuevo proceso acusatorio. Pero en la realidad es que esto no necesariamente es cierto, y esto lo vamos a ver conforme vayan pasando las diapositivas, vayamos viendo algunos casos, y ustedes me dirán si en la realidad y en la práctica realmente esto pasa como lo decimos. Bueno, y entonces, ¿por qué hablar de presunción de inocencia? A lo largo de los años he visto cómo personas han pasado su vida en la cárcel tratando de demostrar su inocencia porque parecen culpables, porque en algunas ocasiones las personas piensan que si estuvieron involucrados en algún hecho, entonces por algo están ahí. He revisado expedientes donde la única prueba es una declaración de una persona que dice haberlo visto, que lo vio el día de los hechos, que se rindió un testimonio bajo tortura. Los testimonios de oídas hoy la Suprema Corte establece que no son suficientes para poder condenar a una persona, pero la presunción de inocencia no es a favor del Estado, es una garantía constitucional que, como lo veremos más adelante, viene establecido en el artículo 20 constitucional, que nace a partir de la reforma del 2008 en el cambio de la materia penal del sistema tradicional, mal llamado adversarial mixto, a un sistema acusatorio con un corte oral, ¿no? Pero además, este criterio que nosotros estamos viendo está establecido en estándares internacionales, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y además nuestra Constitución, nuestros ministros han hecho un gran estudio y han cambiado este criterio para hacerlo todavía más interesante. Somos inocentes. La palabra somos inocentes es muy interesante porque la Constitución dice que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Esto lo establece el artículo 20. Sin embargo, esto desde el 2008 pareciera ser un poquito más sencillo. Antes no lo era. Imaginemos tres casos que seguramente ustedes lo conocen. El caso Alfonso Martín del Campo, que fue en 1992, del asesinato de su hermano y su cuñada. Pasó 23 años preso. La principal prueba, una confesión bajo tortura, esto es muy importante señalarlo, es una confesión bajo tortura, no había huellas, no hubo juicio justo. La Suprema Corte de Justicia estableció y lo liberó en el año 2015, pero no se le reconoció inocente, solo se dijo que el proceso estuvo contaminado. Entonces, esto atañe en muchos de los casos a casos emblemáticos. El segundo de estos casos, como todos lo saben, es el caso Florence Cassés y el caso de Israel Vallarta, donde fue sentenciado esta mujer a 60 años de prisión. Tuvimos un choque diplomático con el gobierno de Francia. El problema es que la detención, como en el anterior caso, fue un montaje televisivo. El Estado fabricó la escena de la captura con el afán de poder demostrar cómo es que se había detenido una banda súper peligrosa en ese momento, que hasta el momento no se ha comprobado si realmente existió o no existió. La Suprema Corte de Justicia ordenó su liberación por violaciones graves al debido proceso, y Vallarta todavía sigue preso, mantiene más de 17 años en prisión, sin una sentencia. Este es un caso relevante que seguramente dará la vuelta a los tribunales durante muchísimos años. Y no solamente ese, tenemos otros casos en donde la prisión preventiva oficiosa ha sido causa de juicios en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, bueno, todavía está en un proceso de revisión de sentencia. En el caso 3 hay muchas personas detenidas por apariencias o por prejuicios. Cada semana vemos un caso de esta naturaleza. Hay personas arrestadas solo por parecer delincuentes, sin flagrancia, con planes alternativos. Se les detiene por un delito y se les establece una orden de aprehensión por otro, sin pruebas. A veces son liberadas a los pocos días, pero en la mayor parte de los casos se tienen que aventar un proceso largo, complicado, sinuoso, en donde, como hemos hablado también en otros videos, hay una lentitud en la justicia tremenda. Ustedes podrán decir, bueno,
¿Por qué dices que hay lentitud en la justicia, Ezequiel? En la mayor parte de los casos, los jueces dirán, bueno, yo me tardo un año en sentenciar. Sí, yo me tardo un año en sentenciar, pero si tomamos en consideración cuánto se tarda la apelación, cuánto se tarda el amparo directo, bueno, pues es un tiempo no de 2 años, es un tiempo larguísimo que la persona entonces tendría que buscar otra alternativa para salir de prisión o en su caso, buscar alternativas hacia el cumplimiento de la sentencia. Pero bueno, ya perdieron su reputación, ya perdieron su trabajo, ya perdieron la paz. Estas personas, a pesar de ser liberadas, seguramente van a seguir teniendo un suplicio en su vida porque van a seguir siendo consideradas culpables. La presunción de inocencia no solo es un principio moral, es un derecho humano reconocido en la Constitución a partir del artículo 20, en su apartado B, fracción primera, también reconocido en tratados internacionales, en donde literalmente, como ustedes pueden ver, es toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Pero no solamente se queda en lo que establece este artículo 20, la Convención Americana sobre Derechos Humanos también ha conocido sobre el caso particular. En el Pacto de San José, en la Convención Americana, se establece en su artículo 8 y lo reafirma. Toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Entonces, es prácticamente lo mismo. Lo mismo dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo número 14. Estos instrumentos de carácter internacional, como lo estamos viendo, a partir de los pactos firmados en consideración de derechos humanos, a partir del el Tratado de Viena de 1969, el Pacto Sum Servanda, el principio de convencionalidad que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muy interesante en el caso Almunacin versus Chile del año 1996, donde nuestro gran jurista Sergio García Ramírez, creador de este concepto, establece que lo que se establece en el derecho externo se debe de ingresar en el derecho interno a través de los diferentes tratados firmados. Esto se incorporó, como sabemos, en el 2008. Es decir, como vemos, la presunción de inocencia es un derecho exigible tanto en los tribunales locales como en los tribunales internacionales. Por eso es tan importante que nosotros tengamos claro que este derecho es un derecho humano que debe de seguirse tratando y que este derecho en México se ha ido alargando o estableciéndolo de otra manera, se ha ido conformando de tal manera que se ha ido estructurando de una manera más eficiente. La presunción de inocencia entonces no comienza en el juicio, la justicia no comienza en el juicio, no podemos entenderlo así. O sea, no te pueden mirar acusado, no te pueden sentir acusado, no te pueden decir acusado, ni te pueden decir culpable. Y ahí es donde la presunción de inocencia debe de estar siempre presente. El gran problema de todo ello es que cuando muchas de las personas son relacionadas con una carpeta de investigación, eh, cuando se realizan actos de molestia, cuando se manda a declarar a una persona, los agentes del Ministerio Público, los concernientes a ejecutar la acción penal, solamente llevan una línea de investigación que es esa. Regularmente el trabajo es tan arduo, tan complicado, tan cansado, con tantas vertientes, que solamente manejan una sola línea de investigación, cuando en realidad la obligación que tienen los agentes del Ministerio Público es seguir diversas líneas de investigación para poder llegar a un resultado. No se puede establecer, él, dijeron que es él y solamente él es la única persona que puede ser culpable. Tendríamos la obligación de establecer diferentes líneas que nos puedan llevar a no dejar lugar a dudas de que la persona que va a ser señalada como imputada, ni siquiera como acusada, sino señalada como la persona que está relacionada para una vinculación, es la persona que se está llevando ante el juez de control. Bueno, en el caso mexicano, la Suprema Corte de Justicia ha ido más allá de lo que dicen los propios tratados internacionales, ha ido un poquito más allá de lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos. A mí me parece que la teoría poliédrica que establece la Suprema Corte de Justicia es muy interesante. Es decir, ¿qué es una teoría poliédrica? Para empezar, es tener
dimensiones jurídicas, en particular son 3 las que ha establecido. La primera de ellas es la regla de trato procesal. Toda persona debe ser tratada como inocente en cada etapa del proceso penal. ¿Esto qué implica? Pues no se le puede llamar culpable públicamente, no se le puede exhibir esposado ni presentado ante medios de comunicación como si ya estuviera condenado. Entonces, esto es sumamente complicado porque diario vemos en los medios de comunicación este tipo de circunstancias, están fallando, las propias autoridades exigen em, eh, recompensas públicas por personas donde presuntamente son miembros del crimen organizado. Eso también daña la presunción de inocencia porque al final el camino cualquiera podría determinar, sí, está relacionado con estos elementos y existe una recompensa, entonces ya es culpable. Entonces el trato no es de una persona inocente. También es presentado ante los medios de comunicación y solamente se les pone una tira donde no se los ven los ojos. Esto es ridículo, a mí me parece, porque en la realidad, el que tú seas exhibido solamente con taparte los ojos no pretende establecer que tu fisionomía, tus características no puedan ser reconocidas por el resto de la población. Entonces, tus vecinos, tus amigos, cualquier persona podría reconocerte y establecer que eres culpable antes de poder llegar a un juicio. Y uno de los problemas fundamentales que yo veo en el sistema es que tenemos que tener acceso en tiempo y forma a la carpeta de investigación, lo cual, y al detenido en su caso, al asegurado en su caso, y esto no es correcto. La mayor parte de los agentes del Ministerio Público que yo conozco en algunas latitudes lo que hacen es que no puedes hablar con la persona, no lo incomunican durante un cierto tiempo bajo el criterio o el estándar de que están realizando una investigación. Eso no es correcto. Lo correcto es que se te permite en todo momento hablar con la persona y después nombrarte y saber exactamente cuál es la circunstancia por la cual está siendo detenido. Esto es muy importante para que se tome en consideración más adelante. La segunda de las fases o de las dimensiones que establece la Suprema Corte de Justicia es a través de la regla probatoria. ¿Qué es una regla probatoria? En principio es que esta dimensión se refiere a que las pruebas que se establecen deben de ser obtenidas de forma lícita y que deben de apegarse a derecho. Además de esto, debemos señalar que no puede haber sospechas, no puede haber intuiciones o convicciones personales por parte del juzgador. Para esto se crean las dos etapas del Código Nacional en su artículo 211, en el sentido de la audiencia intermedia, en donde va a haber una depuración probatoria, en donde se van a aportar los medios de prueba, en donde se van a excluir aquellos que son obtenidos de manera ilícita o aquellos que han sido obtenidos de manera ilegal. Y estos obviamente tienen diferentes repercusiones, la nulidad de algunas, ¿no? La exclusión de las otras, por su propia y especial naturaleza. Además de ello, tenemos que pensar que en este sentido debe de establecerse más allá de toda duda razonable. Las pruebas de cargo deben ser válidas y destruir en todo sentido la estructura y lo señalado por este estándar de inocencia que tiene el procesado. De ahí que puede existir defensas activas, defensas pasivas, cuando el propio defensor establezca que las pruebas no son suficientes, que las pruebas son deficientes en su momento o que no romperán este estándar de inocencia, que lo veremos también y que tiene mucho que ver con el tercer elemento que señala la ley y la jurisprudencia en la materia. El último de los elementos es el estándar de prueba. La presunción de inocencia es un derecho que, como hemos dicho, se ha calificado de poliédrico. La carga de la prueba corresponde en este elemento al agente del Ministerio Público, quien tiene la obligación de probar, más allá de toda duda razonable, que la persona es responsable. El imputado en este caso no está obligado a probar absolutamente nada. Y si no hay un elemento convictivo suficiente, pues esa duda razonable debe absolver a la persona por lo que corresponde a este estándar probatorio. Volvemos a lo mismo, si es insuficiente, si es deficiente, eh,
si hay pruebas, pero no son todas o dejan un lugar, un resquicio de dudas, entonces se debe de absolver. Esta tendría que ser la máxima siempre, pero tenemos casos como las violaciones, en donde, si bien es cierto, son delitos llamados de realización oculta porque solamente existen dos personas, hay ocasiones en donde solamente con la declaración de la víctima y tal vez un certificado médico donde se establezca que pudo tener relaciones sexuales sin tomar en consideración los rasgos de violencia, con eso es suficiente para condenar a una persona. Ahora, es muy difícil, es muy raro que si existen otros medios de prueba, como podrían ser los test de carácter psicológico, una fiscalía saque un test que sea en contra de la propia víctima. Esto es muy difícil. Entonces, y además, en muchas ocasiones no se toman en consideración los verdaderos elementos que ha marcado la Corte, los lineamientos establecidos por la Corte para poder generar una línea de investigación con perspectiva de género, que esto es muy importante. Eh, ¿Se le debe de creer? Sí, efectivamente, esto es uno de los elementos importantes dentro de la violencia de género, de la perspectiva de género, pero también se deben de tener pruebas suficientes para llevar a una persona a la cárcel. Hay muchas ocasiones en donde también se ha mentido en este tipo de casos y las personas están en cárcel 6, 7, 8, 9 meses, ¿no? Hasta que se les vaya a dictar una sentencia en donde se puede determinar que efectivamente hubo una mentira, ¿no? Pero en lo general, cuando hablamos de estándar probatorio y cuando hablamos sobre la violencia de género y cuando hablamos sobre la perspectiva de género, es importante que existan diversas líneas de investigación y que se reúnan pruebas suficientes, bastantes y vastas para no dejar a dudas de esto en México. En México con muy poquito se condena y esto afecta la credibilidad de las víctimas en este sentido y afecta la presunción de inocencia en el otro sentido. Entonces, es imperativo que se cuente con pruebas periciales, se cuente con pruebas científicas que puedan ser comparadas y que nos permitan tener un estándar cierto de lo que se está tratando de juzgar, como por ejemplo el ADN. Esta es una prueba que desafortunadamente en México no se maneja todavía con la delicadeza y con la expertise que se requiere. Bueno, entonces, la presunción de inocencia es más allá que una simple garantía. La presunción de inocencia no es un privilegio para los culpables, es una garantía que tenemos todos, para ti, para mí, para cualquiera que en un día sin pensarlo, sin esperarlo, se vea señalado. Todos estamos en riesgo de que en algún momento podamos ser señalados. No hay justicia si el juicio empieza con un veredicto anticipado. Las decisiones judiciales deben fundarse únicamente en pruebas legales obtenidas de manera lícita y valoradas conforme a derecho. No sospechas, no intuiciones, no convicciones personales. No hay justicia si confundimos espectáculo con legalidad. Esto lo hemos visto en 2, 3 casos últimamente. No hay justicia si los prejuicios deciden más que las pruebas. Esto grábenselo de memoria. Si no podemos nosotros condenar a una persona porque no reúne las suficientes pruebas, es mejor dejarlo fuera porque finalmente vamos a dañar este estándar más allá de lo que se ha hecho en últimas ocasiones. La presión social no puede ser el estándar de prueba. La presión social debe de quedarse afuera y las pruebas que se establezcan y se viertan dentro de un juicio, estas son las que deben de importar. Bueno, para culminar con este video, les quiero dar las gracias. Hoy más que nunca necesitamos fortalecer este principio, no debilitarlo con populismos penales, ni con casos mediáticos, ni con narrativas de esta naturaleza. Les puedo decir que como abogado, como académico y cuando fui servidor público, he dedicado mi vida a la defensa del debido proceso y a la defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, es importante que no dejemos de visualizar lo que estamos viendo en estas sesiones y lo repliquemos para que todos sepan dónde estamos parados. Hoy es por ellos, mañana puede ser por ti. La presunción de inocencia no se agradece, se defiende. Sigue con estos videos. Mi nombre es Ezequiel Altamirano. Te doy las gracias y sigue con justicia con Ezequiel. Hasta luego.